Muy buenos días, mi nombre es Juan Carlos Galeano Aros y estoy aquí haciendo la evidencia para la certificación de la competencia laboral identificada con el número 270-40-11-44, que dice elaborar plan de trabajo de escuela de campo de acuerdo con métodos grupales y técnicas de prestación del servicio público de extensión agropecuaria. El objetivo de esta norma es fortalecer las capacidades técnicas, organizativas y comerciales de productores de café en el departamento del Tolima, el cual tiene tres componentes básicos, que son las técnicas, que es mejorar prácticas productivas y manejo del cultivo del café, la organizativa, que se trata de fortalecer la asociatividad, el trabajo en equipo y la gestión organizacional, y también obviamente las comerciales, que tiene que ver con impulsar estrategias de comercialización para acceder a mejores mercados y precios justos. Dentro de la primera parte, que es la caracterización, en esta escuela tenemos un total de 30 productores de café ubicados en el municipio de Chaparral, en el corregimiento de Las Hermosas, departamento del Tolima, cuya actividad principal es la producción de café. Y también importantísimo identificar unas necesidades que tienen que ver con productividad, comercialización y asociatividad. Dentro de estas necesidades identificadas, tenemos que a partir de este diagnóstico que se hizo con estos 30 productores de café, se llegó a la conclusión de que una de las necesidades es buenas prácticas agrícolas. Luego tenemos el manejo de plagas y enfermedades, o sea, implementar estrategias para realizar estas labores. Está el tema del mejoramiento de los procesos de post cosecha, fermentación, secado, almacenamiento. Ya viene la parte de comercialización, que se trata de estrategias para acceder a mejores canales de comercialización y mejores precios, y la consolidación de una red popular del café, que se trata de fortalecer la organización, la asociatividad y el trabajo colectivo entre los productores. Es así como desarrollamos un plan de sesiones para para la escuela de campo, que es el diagnóstico participativo, las buenas prácticas agrícolas. Cada uno de de estas secciones tiene un tiempo determinado a desarrollar dentro del plan de trabajo. El manejo integrado de plagas, el tema de la fertilización importante, de la cosecha y la post cosecha, y la organización y la comercialización. Dentro de la planeación operativa de las escuelas, pues hay que llevar una serie de pasos para poder ser exitoso en este proceso, que es hacer una buena convocatoria, la logística, o sea, el lugar, el transporte, el tema de la silla, los refrigerios, está, tener los materiales y los recursos adecuados para las escuelas, llevar a cabo un cronograma y en la medida de lo posible apegarnos a este cronograma y seguirlo al pie de la letra. Tenemos el tema de la seguridad y salud en el trabajo, importantísimo tener a la mano todos los elementos de protección, tener hidratación, tener las condiciones necesarias para que estas escuelas de campo se den de manera eficiente. Y también, bueno, el tema de la gestión de riesgos durante los encuentros, la identificación de riesgos climáticos, el tema de las vías, las carreteras, y también tener claro cuál es el plan de acción a llevar a cabo si se presenta alguna eventualidad durante el desarrollo de los encuentros. Y ya para terminar, pues ya hay que generar unas evidencias de estas escuelas, que son los listados, el registro fotográfico, las actas de las reuniones, el informe técnico y lo más importante, diría yo, que son las conclusiones, los aprendizajes con lo que se quedan los productores en en las escuelas de campo. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima oportunidad. Listo, ¿cuánto duró? No sé.